Buenas tardes, estudiantes. A continuación vamos a realizar una clase al revés consistente en prepararlos a ustedes para la clase M, donde vamos a realizar evaluación de fuerza muscular. Este video consiste en recordar algunos elementos básicos sobre fuerza muscular que ya han visto anteriormente en anatomía funcional y algunas cosas específicas sobre contracción y tipos de contracciones y gastos de oxígenos asociados que vieron en el ramo F1. Bueno, vamos a comenzar definiendo la fuerza muscular, la cual es definida como la habilidad que tiene un músculo para ejercer una acción externa o para poner su resistencia ante una carga, ¿ya? Hablamos de fuerza muscular cuando un músculo es capaz de ejercer en contra de una resistencia que se le está poniendo, que puede ser desde la gravedad hasta un objeto, a través de una acción propia contra dicha fuerza. Esta fuerza externa puede en algunas ocasiones ser mayor o ser menor que la fuerza que opone el músculo, y eso da diferencias de tipos de contracciones, las cuales vamos a ver más adelante en esta misma clase. Vamos a ver a continuación los tipos de actividad muscular, los cuales vamos a denominar también los tipos de contracción muscular. Las contracciones musculares se dividen en contracciones de tipo isométricas o de tipo isotónicas. Vamos a recordar que las contracciones isométricas son aquellas que mantienen la longitud del músculo, y de ahí viene su nombre, ¿no? Isométrico, mantienen la longitud del músculo, y esto debido a que la tensión interna que tiene el músculo es igual a la fuerza externa de la resistencia que se está oponiendo. Ocurre cuando el músculo está activo, pero no se observa de forma visible, ¿no es cierto?, un movimiento realmente en los huesos que note que se está cambiando algún rango articular a partir de la fuerza que ejerce el músculo. Por lo tanto, como existe una tensión interna del músculo igual a la fuerza externa, lo que se alcanza es un equilibrio. Un ejemplo que vamos a ver es una persona que está tomando un vaso de agua. Vamos a ver también este mismo ejemplo posteriormente con la contracción isotónica. Cuando una persona va a tomar un vaso de agua, en el proceso de que el vaso, por ejemplo, está en la mesa, la persona lo va a tomar, se lo va a llevar a la boca, va a tomar agua y va a volver. Cuando se realiza una acción o de una actividad isométrica en ese ejemplo, es cuando la persona mantiene un vaso de agua en la mano mientras la articulación del codo permanece en un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, si estamos sosteniendo un vaso cuando estamos en una fiesta y estamos conversando con una persona, que sostenemos el vaso pero no estamos tomando realmente todo el tiempo, pero sí tenemos el vaso en la mano, por ejemplo, si estamos en una actividad de pie o estamos en sedente, ¿cierto? Y estamos en el proceso de llevar el vaso a la boca y a veces lo mantenemos más tiempo. En ese momento de tener el vaso de agua en la mano, con una articulación del codo que está en un ángulo de 90 grados debido a la actividad del bíceps que mantiene el antebrazo en flexión, la fuerza externa, que en este caso vamos a denominar que es el peso del antebrazo y de la mano, además del peso que trae el propio vaso de agua, es igual a la fuerza interna, que es la fuerza que genera el músculo para poder sostener el vaso sin que se le caiga. En ese caso, como está quieto el brazo, debido a que las fuerzas se han igualado, no se observa ningún movimiento de los huesos, ni el rango de movimiento ocasionado por la actividad del músculo, por lo tanto la fuerza es isométrica, este tipo de contracción. ¿Qué pasa cuando es isotónica? Aquí, a diferencia del anterior, sí hay cambios en el músculo y se observa movimiento de amplitud articular debido a la actividad muscular. El músculo entonces puede tanto alargarse como acortarse en cuanto a su longitud. Se produce el movimiento de uno de más huesos en los que se inserta el músculo, ¿ya? A esto denomino yo que se evidencia desde lo observacional un movimiento de la amplitud articular. Puede variar la velocidad de cambio de la longitud y la fuerza que también produce el músculo, por supuesto, y ahí vamos a variar si es isotónica, concéntrica o excéntrica. Cuando es concéntrica, el músculo que está activo en ese momento realizando la contracción tiene una fuerza interna que es superior a la fuerza externa. La fuerza interna es la que genera el músculo y la fuerza externa es la que tiene que vencer para poder realizar esa contracción. En el ejemplo que estamos hablando de una persona que está en una fiesta con un vaso de agua sosteniéndolo, ¿cierto?, de pie y sosteniéndolo con el codo de 90 grados, es el movimiento de llevar el vaso de agua hacia la boca. En ese momento vemos que hay un acortamiento de la longitud del músculo y por lo tanto el músculo se está contrayendo de una forma isotónica concéntrica. La fuerza externa, que es el peso del antebrazo y de la mano más el peso del vaso de agua, es menor a la fuerza interna, que es la que genera el músculo, por lo tanto es capaz de llevarlo, ¿cierto?, hacia arriba, hacia la boca.
Cuando esta contracción isotónica es excéntrica, aquí tenemos la situación contraria. El músculo no se acorta, sino que el músculo se alarga, genera una fuerza interna que es menor a la fuerza externa. En este caso la fuerza externa es mayor, por lo tanto el músculo tiene que generar una contracción de tal manera que pueda tener una fuerza interna menor y la fuerza externa mayor. En el mismo ejemplo que estamos tratando es cuando ya tomé el vaso de agua y regresé al posicionamiento inicial. Por ejemplo, me devolví con el brazo, con el vaso en la mano y lo tengo abajo o lo tengo en posición, ¿cierto?, al medio, pero el movimiento que realicé desde la boca hacia abajo es la contracción isotónica excéntrica, donde la fuerza externa, que es el peso del antebrazo y el vaso de agua, es mayor que la que genera el músculo y por lo tanto se regresa. Estos tipos de contracciones isométricas, isotónicas, concéntricas y excéntricas tienen distintas funciones, tienen una fuerza externa en relación con la interna también precisa. Vamos a hablar del trabajo que hace en cada músculo, la fuerza que genera y el costo energético, la demanda de oxígeno, lo cual es muy relevante cuando hablamos, por ejemplo, de los METs, si recuerdan su materia de F1, donde estamos hablando de cuál es el consumo de oxígeno o la demanda de oxígeno que tiene cierta actividad. Vamos a hablar de los tipos de contracciones concéntricas, aquellas en cuales el músculo se acorta. La función que tiene es acelerar, por supuesto, la contracción y el movimiento de lo que se quiere tomar, ¿cierto?, de lo que se está resistiendo. La fuerza externa es inferior en relación con la fuerza interna. El trabajo externo que hace el músculo, por lo tanto, es claramente positivo. La fuerza que se genera es una fuerza mínima y el coste energético que demanda es máximo. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos realizando actividades donde el usuario no puede realizar una actividad con alta demanda de oxígeno. El tipo de contracción isométrica, su función es hacer la fijación del movimiento. La fuerza externa con la interna son iguales. El trabajo que hace externo el músculo no existe, ¿cierto?, porque son iguales. La fuerza que se genera es intermedia y el coste energético también es intermedio. Cuando el tipo de contracción es excéntrica, la función es, por supuesto, la desaceleración, o sea, regresar del movimiento, alargar la longitud del músculo. La fuerza externa es superior a la fuerza interna. El músculo externo está realizando un trabajo que es negativo porque se está desacelerando. La fuerza que se genera, por tanto, es máxima y el coste energético es mínimo. Para realizar actividades vinculadas a la fuerza, tenemos que tener en claro si lo que deseamos es aumentar la fuerza en el usuario o lo que deseamos es mantener la fuerza. Cuando nosotros queremos mantener la fuerza, lo que debemos realizar son ejercicios activos en primera instancia. Y estos ejercicios activos pueden ser sin resistencia, solo con la resistencia normal, o podemos hacer ejercicios activos con resistencia suave. No podemos realizar ejercicios pasivos porque en los ejercicios pasivos no hay contracción del músculo, sino que la fuerza que está realizando es una fuerza externa que puede ser el propio terapeuta, el cuidador, puede ser el propio paciente con otro segmento de su cuerpo o puede ser una ayuda técnica. ¿Ya? Por lo tanto, para mantener la fuerza, los ejercicios deben ser activos en contra de una resistencia mínima, suave. Si lo que queremos es aumentar la fuerza, lo que vamos a realizar son movimientos también activos, resistidos también, pero con una resistencia mayor, con una resistencia importante, donde el paciente tenga que llegar a su máxima capacidad de contracción para la actividad que está realizando y por lo tanto nosotros vamos a ser capaces de aumentar la fuerza en ese grupo muscular. ¿Cómo medimos la fuerza? La fuerza puede estar medida de distintas maneras, entre ellas las pruebas funcionales musculares de Daniels, que son las que vamos a ver en clases, y también se puede medir la fuerza de mano a través de dos implementos que también los vamos a conocer, como es el dinamómetro y el pinzómetro. La dinamometría y la pinzometría se realizaron como disciplinas para evaluar cuantitativamente y de una forma mucho más específica la capacidad de fuerza que tiene la garra, en este caso gruesa, si hablamos de dinamómetro, y fina o pinzas, si hablamos de pinzómetro. Aquí hay algunas imágenes de lo que estamos presentando, que es el dinamómetro en este caso. Aquí están también otras versiones de dinamómetros, que son estas como unas peritas infladas. Y los pinzómetros, que aquí los vamos a ver,
que permiten evaluar distintos tipos de pinza dependiendo del pinzómetro que tengamos. Ya se pueden evaluar pinzas terminales, subterminales, pinza trípode, etc. Para poder evaluar con dinamometría y pinzometría hay que tener en claro que el paciente debe estar sentado en la postura correcta. La postura correcta es el paciente en sedente con el codo de 90 grados sobre una mesa, con extensión dorsal de columna, y el paciente en posición relajada con esta postura que yo he señalado. Tiene que estar sobre la mesa, su antebrazo apoyado, y en esa postura se le entrega el dinamómetro y se le explica cómo debe realizarlo. Como podemos ver en esta imagen, que es la imagen de la derecha, que es el dinamómetro que ustedes van a conocer, que es el mismo que tenemos acá en la escuela, el paciente es como si tuviese que apretar, ¿cierto? Como disparando una herramienta, tiene que apretar con toda su fuerza lo más posible de la forma que aparece en la imagen. Y arriba la aguja señalará cuántos son los kilos de fuerza que el paciente puede hacer con esa mano. Se deben realizar 3 veces este ejercicio y sacar un promedio, y ese es el valor que vale. Y posteriormente se evalúa con la otra mano. Esto, en el caso de que sea solamente una mano afectada, nos permite comparar con el lado sano, y en el caso de que ambas manos sean las afectadas, nos permite establecer algunas diferencias desde la dominancia que tiene el paciente y desde la posibilidad que tiene de poder realizar ciertas actividades más con una mano que con la otra. En el caso de la pinzometría, lo que se hace es, de la misma forma, el paciente en sedente con extensión dorsal, postura cómoda, el paciente con el codo de 90 grados apoyado sobre una mesa, y se le entrega el pinzómetro y se le indica cuál es la pinza que debe realizar. La realizamos nosotros primero, de tal manera que el paciente esté claro y por imitación logre hacer la presión correcta de la forma necesaria. Realizamos 3 evaluaciones, anotamos el promedio de estas 3 y ese es el valor que vale. De la misma forma podemos comparar contralateralmente, ya sea que el lado esté sano o que sea que el lado esté indemne para evaluar ambos lados. Ya sea, que el lado esté indemne para comparar, y si el lado está afectado, para poder evaluar ambos lados. En ambas evaluaciones es importante mencionar que si bien ambas entregan una evaluación numérica, ¿cierto?, cuantitativa, que es de mucho aporte para nuestra evaluación, no es suficiente, pues siempre es importante realizar evaluaciones funcionales que permitan también evaluar bien si las pinzas están siendo funcionales a pesar de la cantidad de fuerza que están mostrando. Ya en este caso es importante ver si yo prefiero evaluar con pinzómetro y dinamómetro o prefiero hacer una evaluación de funcional de fuerza de la misma mano, ¿ya? U otras evaluaciones funcionales que las vamos a conocer posteriormente, donde está la evaluación de 400 puntos o las evaluaciones funcionales de mano, que permiten realizar actividades que requieren tanto rango de movimiento como fuerza, resistencia, para poder evaluar de una forma más completa. Ya esa es una decisión que tiene que tomar el terapeuta ocupacional en base al razonamiento clínico de lo que está realizando. Además podemos evaluar fuerza, ya no solamente de la mano, sino de otros grupos musculares del cuerpo, a través de la forma más utilizada, que es la pruebas funcionales musculares de Daniels, que nos reportan la escala de fuerza muscular que se observa aquí en la imagen. Podemos situar al paciente en una fuerza M0, M1, M2, M3, M4 o M5. El umbral que denominamos funcional es el M4 y el M5. Muchos de nosotros podemos no tener el máximo de fuerza esperado, cierto, M5, pero podemos tener M4 y con eso ser bastante funcionales también. Para poder hacer el examen bien rigurosamente como se deben evaluar los músculos por separado y especialmente ojalá evaluar por grupos musculares que permiten la función. Se debe comparar ambos lados, ya sea que el lado contrario esté totalmente indemne o esté parcialmente afectado, o evaluar ambos lados si es que ambos están afectados. Se debe considerar, por supuesto, la lateralidad del usuario, y se deben evaluar algunos aspectos laborales que van a tener relación con la capacidad del usuario para la fuerza y indicar bien cuál es el tipo de evaluación que estamos realizando. Antes de seguir con esta, olvidé mencionar en la parte anterior que cuando nosotros anotamos el valor de pinzómetro y dinamómetro, lo que hacemos es compararlo con una tabla estándar de valores promedio de la población, y de esa manera podemos saber si el paciente está igual, sobre o bajo el valor esperado, y ahí hay diferencias en edad y diferencias en género según la fuerza obviamente que tenemos asociado a esas dos variables. Continuando con la prueba de funcional muscular de Daniels, y que nos da la escala de fuerza muscular de M0 a M5, esta consiste en que vamos a someter al paciente a una evaluación segmentada de grupos musculares o de músculos en particular,
en la cual le vamos a pedir que él realice un movimiento en contra de una resistencia que es una resistencia máxima. Lo que vamos a hacer es situar al paciente en la postura correcta para que ese movimiento que queremos evaluar pueda desplazarse en todo el rango de movimiento. Para eso tenemos que recurrir a lo que vimos en la clase anterior de ROM, en la clase práctica, de cuáles eran las posturas más adecuadas para los diversos rangos de movimiento. Cuando tenemos claro cuál es la postura de los rangos de movimiento más adecuados, situamos al paciente, que puede ser en decúbito supino, en decúbito prono, puede ser en sedente o puede ser en bípedo, dependiendo de lo que vimos en la clase anterior. Entonces situamos al paciente y nosotros ejercemos una resistencia en la zona más distal del segmento del grupo muscular al cual nosotros queremos evaluar. Esto significa, por ejemplo, que si yo necesito hacer una evaluación de la flexión del hombro, lo que voy a hacer es poner mi resistencia en la zona más distal para poder llevar a cabo ese movimiento. Si el paciente es capaz de realizar el movimiento aún con la resistencia que yo le estoy oponiendo a ese movimiento que tiene que realizar, lo califico con M5. Esa es la resistencia mayor. Por lo tanto, yo me sitúo en el plano del paciente, tengo que poner la resistencia en la parte más distal del segmento que voy a evaluar, pongo la resistencia que normalmente las utilizamos con nuestra propia mano y nuestra resistencia va en contra del movimiento que él tiene que hacer. Por lo tanto, si el paciente debe ir hacia la flexión, mi resistencia es llevarlo con una carga externa hacia la extensión. En este caso, si el paciente logra vencer mi resistencia, que es una resistencia fuerte, ¿cierto? Resistencia máxima del grado normal de las actividades que realizamos, lo califico con M5. Si no puede realizar eso, entonces yo disminuyo mi carga, mi resistencia, y si él puede realizarlo, lo valoro con M4. Si él no puede vencer ni siquiera la resistencia mínima que yo le pongo, entonces yo tengo que solamente pedirle que realice el mismo movimiento, pero en contra de la gravedad, sin mi resistencia. En el caso del M4 y en el M5, el paciente, además de vencer la gravedad, tiene que vencer mi resistencia. En el caso del M3, yo saco mi resistencia y solamente hago que el paciente venza en contra de la gravedad. Si el paciente no puede hacer eso, sigo bajando en la complejidad que le presento en la evaluación y sitúo al paciente en un plano en que se venza la gravedad, ya en el plano horizontal, es capaz el paciente de mover sin gravedad. Cuando el paciente puede realizar eso, lo califico como M2. Si el paciente no puede realizar eso, significa que entonces el paciente puede tener solamente vestigios de contracción muscular a la palpación o visualmente cuando lo inspeccionamos, pero no hay ningún movimiento articular, o sea, no hay ROM. En ese caso lo califico como 1. Si ni siquiera se observan vestigios, si no hay actividad a la palpación o ni siquiera la inspección visual, entonces el paciente es calificado como M0. Por supuesto que el umbral funcional es el M4 y el M5, como decía anteriormente. Yo lo detecto rápidamente y no es necesario realizar mayores examinaciones al respecto. Pero si el paciente presenta M3 o M2, ahí van a haber implicancias funcionales. Por ejemplo, que el paciente pueda mover pero sin gravedad. Hay varias ayudas técnicas que se pueden presentar al respecto en caso que el paciente no pueda recuperar fuerza. Si el paciente puede recuperar fuerza, entonces yo trabajo para lograr que él pueda moverse, además de encontrar la gravedad, con algo de carga. Y en el caso de M2, contra la gravedad sin carga. También podemos hacer una escala de fuerza muscular alternativa para los músculos que son inervados por los pares craneales. En este caso, lo que nosotros realizamos es poner al paciente a través de una evaluación general, menos específica, ¿cierto? Él le presenta de acuerdo al criterio profesional, lo sitúo como funcional, parcialmente funcional, no funcional o ausencia total de contracción. Aquí es relevante en los músculos que son simétricos, que cursan musculatura en ambos lados, por ejemplo los músculos oculares, en este caso, no sé, el par oculomotor. Voy a examinar ambos para ver la simetría de ambos lados y ver si realmente el paciente está realizando la fuerza muscular adecuada. También aquí hay otra propuesta de evaluación que es un poquito más específica que la propuesta del M0 al M5, que logra notar que el paciente tiene fuerza normal en el 5, en el 4 más, es habilidad para resistir en contra de una presión muy fuerte a través de todo el rango de movimiento. En el 4 sin signo, habilidad para resistir una fuerza moderada, una resistencia moderada en contra de todo el rango de movimiento. 4 menos, habilidad para resistir mínima resistencia o mínima fuerza, pero a través de todo el rango de movimiento.
Luego bajamos al 3 y el paciente tiene la capacidad para mover completamente en todo el rango de movimiento en contra de la gravedad, pero resistir en contra de una resistencia mínima parcialmente en el arco de movimiento. Y además la contracción se interrumpe bruscamente. En el caso del 3, el paciente tiene la habilidad para mover a través de todo el rango de movimiento en contra de la gravedad, pero no puede contra ningún tipo de resistencia. En el caso del 3 menos, el paciente tiene la habilidad para mover a través de un rango parcial del arco de movimiento en contra de la gravedad. En el caso de 2, el paciente tiene la habilidad para mover a través de todo el rango de movimiento, pero con la gravedad eliminada. En el valor 1 se observan solamente algunos esbozos o vestigios de movimiento que son observados a través de la inspección visual, o también a través de la palpación, son sentidos a través del tacto. Y en el 0 no hay ninguna contracción palpable ni tampoco ningún vestigio de contracción observable. ¿Ya? Esto es una alternativa al test clásico de fuerza muscular, que es el que se presenta acá de M0 a M5, porque permite entregar más detalles. Por ejemplo, en el 4 algunas diferencias, en el 3 algunas diferencias, que permiten darnos mayor especificidad para comprender la evaluación. También es una alternativa que podemos realizar para hacer una buena evaluación de fuerza muscular.